Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30, estamos aquí de nuevo en esta su comunidad, en su canal de Somos la 4T Noticias, con la información de todo lo más importante que está ocurriendo en México en estos días. Hoy es 25 de marzo del 2025 y pues como siempre estamos aquí, ya es una cita en esta transmisión en vivo. Mi querido José, muy puntual, saludos, buenas tardes José Miranda, bienvenido. Y a todos los que se van integrando, se van conectando, gracias por sus likes, por supuesto, gracias por darle tap a la pantalla para cosechar esos fabulosos likes, a darle tap, gracias. Mi querido Luis Acosta, gracias Luis Acosta, gracias por estar aquí, saludos también a Juan Carlos López, también buenas tardes, bienvenido. Pueden notar que no tengo el fondo, bueno, hubo algún detalle aquí y no he podido poner el fondo que normalmente pongo, pero bueno, pues aquí son ustedes muy bienvenidos a la casa donde estamos transmitiendo, es lo de menos, y estamos aquí transmitiendo como siempre, aunque de esta forma, no importa, ya la costumbre del fondo de pantalla, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con la información, ahorita les voy a decir de qué vamos a estar platicando el día de hoy. Lucio Saavedra, saludos, buenas tardes, Lucio. Ravelo 1, saludos también, buenas tardes. Pepe, bienvenido, por supuesto, también a ti. Y gracias por los likes que me está regalando mi querido amigo José Miranda desde Estados Unidos. Como siempre, muy puntual a la cita de estas transmisiones con esta información importante de la Cuarta Transformación. Gracias, mi querido José Miranda, por supuesto, un gran miembro de este canal, de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Saludos también a Manuel Ochoa, buenas tardes, a Lucio Saavedra, bueno, creo que te había saludado, gracias por tu like, gracias a José del Carmen, también por unirse, muchas gracias, gracias también precisamente por el regalo a mi querido Lucio Saavedra, gracias por tus rosas. Ya llegamos prácticamente a la mitad de los likes, de los regalos. Gracias, mi querido Lucio. Te has convertido en un gran donador. Te lo agradezco mucho. Antonio Bárcena, saludos, buenas tardes. Antonio Rafael Pérez, también saludos, buenas tardes. Paola, 1980, saludos. Bienvenidos a todos ustedes y un gran saludo muy cariñoso. A donde quiera que nos estén viendo y escuchando, si es la primera vez que nos están viendo, y si no, pues de todas formas, con mayor razón, en cualquiera de los casos, si son ustedes miembros permanentes de este canal, si han estado en nuestras transmisiones en vivo, nos da mucho gusto recibirlos nuevamente, y si no, pues nos da mucho gusto que sea la primera vez y que nos estén acompañando por primera vez. Eso es muy satisfactorio, por supuesto. Mi querido Sergio, saludos, buenas tardes. Y les recuerdo a quienes hayan sido nuevos en esta invitación, en este canal en vivo, también que nos acompañen en nuestro canal hermano de YouTube, Somos la 4T Noticias, porque ya necesitamos que nos apoyen también con su suscripción. Es muy importante que nos acompañen allá, se suscriban al canal para que aumentemos el número de suscriptores, que es muy importante para YouTube. Es muy importante ahí tener un determinado número de suscriptores, todavía nos faltan unos poquito más de 100, ya ahí le vamos avanzando, entonces apóyenos por ahí. Omar Esquivel, saludos, buenas tardes, bienvenido mi querido Omar Esquivel, qué bueno tenerte aquí. A Rafael Pérez, creo que ya no sé si lo saludé, saludos, buenas tardes, Rafael Pérez, mi tocayo, qué bueno que estás aquí. Y todos los que se siguen incorporando, como por ejemplo Felipe Morales, gracias por unirte, un saludo Felipe, un gran saludo a Felipe Morales, desde luego. Y a todos los que se sigan incorporando, les damos muy bien la bienvenida. Y pues les recuerdo también que es muy importante compartir esta información con más gente. Háganla extensiva. Todo este en vivo también pueden compartirlo para que se pase la voz, para que toda la gente esté enterada de lo que está ocurriendo en el país. Ramírez Cruz, bienvenido. Antonio Sotelo, bueno, qué bueno que ya estás aquí, mi querido Antonio Sotelo, desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, saludos hasta allá, Antonio Sotelo. José Andrés Zúñiga, imagino que es, saludos, buenas tardes. Sí, saludos, como dice mi querido Antonio, saludos a todos, y qué bueno que estamos todos aquí al pie del cañón con la información de lo que está ocurriendo, interesante en México, por supuesto. Juan Amador Luc, también, saludos, buenas tardes. ¿Quién más está incorporando? Vamos saludando a todos los que siguen por aquí.
y política ficción también dice, bienvenido Maximiliano Torres, saludos también, gracias por unirte, buenas tardes. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién se sigue incorporando? Bueno, mientras se siguen incorporando, Tenax, bueno, ya llegó Tenax, ya llegó mi querido amigo Tenax Vite, saludos, buenas tardes, gracias por estar aquí como siempre, todos los días. Perla Gómez, Angélica, me parece que viene una Angélica por ahí, gracias por unirte, mi querida Perla, saludos, buenas tardes. ¿Quién más? Bueno, mientras se siguen incorporando Silvia Portillo y otros más, a los cuales les damos nuevamente la bienvenida, vamos a platicarles un poco qué vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a concentrarnos un poco más en el tema pues del momento, sigue siendo el tema del momento este rancho, el rancho Izaguirre, que hemos estado platicando la semana pasada del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Vamos a ir un poco más a fondo con este tema, particularmente con algunos aspectos. Uno de ellos, el hecho de que pues Omar García Harfuch ya hizo de las suyas y pues capturó a un reclutador muy importante del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba precisamente aquí en este rancho Izaguirre. Ya se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía General de la República, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch, que pues ya pasó a digamos al resguardo de la Fiscalía General de la República este rancho, y pues ya Omar García Harfuch ya nos está quedando corto y está haciendo las capturas. Y también se ha dado a conocer, por supuesto, que más allá de los escándalos, de los mitos, de toda la leyenda urbana que se ha hecho sobre este rancho, sobre las desapariciones, sobre los crematorios y todo, pues que no existen pruebas realmente fidedignas de que haya habido un rancho de exterminio y que se haya usado como una unidad de exterminio, pero sí un rancho usado para el reclutamiento, en donde se daba también el caso del reclutamiento voluntario y también el reclutamiento forzado. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco más a fondo de estos temas más adelante. También vamos a ver el tema de lo que es lo que tiene que ver con esto, la opinión sobre el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente lo que tiene que ver con lo que dice la presidenta de que no se sabe lo que hizo la Fiscalía del Estado de Jalisco. A ciencia cierta, después de 6 meses de estar bajo el resguardo de la Fiscalía de ese estado, de Jalisco, pues se sabe poco y ya habíamos mencionado la semana pasada que la Fiscalía General de la República está esperando a recibir toda la información de la pericial realizada durante todo este tiempo por quien estuvo a cargo, que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco, para poder avanzar en las investigaciones relacionadas con este rancho Izaguirre. Y bueno, la posición de Gers Manero de no avanzar en lo absoluto, o en un principio de no tomar o jalar, atraer el caso hacia a nivel federal, si no se daba esta información por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ese era el argumento. Vamos a analizar un poco después de estos temas que les voy a platicar, esta dualidad que se da, esta situación de choque que existe entre la Fiscalía General de la República de Gers Manero y la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, en cuanto a su operar, en cuanto a cómo están argumentando cada quien su versión y su manera diferente, completamente diferente de operar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia en este sentido de la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a platicar al final de este en vivo sobre este tema. Vamos a analizarlo un poco. Entonces, empezamos, mis queridos amigos, empezamos ya después de haberles descrito un poco de lo que vamos a estar platicando, reiterándoles la bienvenida y invitándolos a que se queden a toda la transmisión porque está muy, muy interesante. Entonces empezamos. En el caso Teuchitlán no sabemos, vamos a empezar con el otro tema mejor. Vamos a terminar con el de la presidenta y vamos a empezar mejor con el de la captura del reclutador. Resulta que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo una captura, o el grupo de la Secretaría de Seguridad hizo una muy, muy importante captura de
un reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, que precisamente operaba en el rancho Izaguirre, en este lugar en Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Entonces es muy importante de lo que estamos hablando, porque ahí van a empezar a salir muchas cosas, y ya hay un capturado. De hecho hay más, pero no tenemos la información completa, pero Omar García Harfuch hizo más capturas relacionadas con policías involucrados en el secuestro de personas que eran llevadas a este rancho en Teuchitlán, en Jalisco. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. Esta mañana, en conferencia presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención del integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, José Gregorio Lastra Armida, alias El Lastra, y mano derecha de Gonzalo N., con el alias El Sapo, uno de los líderes regionales del cártel, quien actuó como reclutador en los campos de adiestramiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La aprehensión se dio el 20 de marzo pasado en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, luego de que las autoridades constataron que Lastra operaba como líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los meses de mayo del 2024 y marzo del 2025. El detenido, junto con la red de colaboradores, porque no fue él solo, utilizaba principalmente redes sociales. Fíjense qué interesante. Utilizaba principalmente las redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos, no mensuales, de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento del rancho Izaguirre. Eso fue lo que indicó el secretario Harfuch. Sobre este modus operandi, señaló que en el rancho Izaguirre el adoctrinamiento consistía, fíjense, ahí les va, en el manejo de armas de fuego, así como en el acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados, dependiendo de las aptitudes, porque también eso, ¿no? Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización, y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De igual manera, y como resultado de los trabajos de inteligencia, las autoridades identificaron que Lastra Armida es autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ocurrida en julio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento, o sea, dar por concluidas las actividades de adiestramiento. Eso añadió el secretario Omar García Harfuch. Además de la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades eliminaron 39 perfiles o páginas de reclutamiento en diferentes plataformas, principalmente en TikTok, y detuvieron a 49 personas relacionadas con estas actividades. O sea, les digo, Harfuch está muy bien en las actividades de inteligencia, está bastante eficiente en las actividades de inteligencia. En algún momento, en enero de este año, se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional,
donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal, pero la detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada. Y es una investigación sustentada. No es una investigación de un mes. Lo logramos, mis queridos amigos, gracias. Es una investigación, les digo, sustentada, de acuerdo a lo que dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. No es una investigación que uno pudiera pensar de un mes. Repito, dice él, tiene desde el año pasado, es una investigación ya de inteligencia muy larga. Y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. Eso puntualizó Harfuch. Luego de que el colectivo Guerreros Unidos denunció omisiones por parte de la Fiscalía Estatal de Jalisco en el rancho Izaguirre, debido al presunto hallazgo de restos óseos, García Harfuch declaró que el Gabinete de Seguridad continuará contribuyendo a las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, propiamente dicho, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos, dice Harfuch, ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros, como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Igualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que hasta el momento el predio sigue bajo custodia de la Fiscalía de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, dijo la presidenta, y es necesario para atraer el caso ya porque él, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho: tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal para poder conocer cuál es la investigación que hay. Hasta ahora hay muchos problemas con esa investigación, pero se necesita que la Fiscalía General de la República tome el predio y haga las investigaciones. Más allá de cómo se ha vulnerado el lugar, tiene que iniciar un proceso de investigación en el predio. Bueno, pues les adelanto que la investigación, el proceso de investigación en el predio, pues ya inició por parte de la Fiscalía General de la República, que ya se apersonó y ya le pasaron la estafeta, la Fiscalía del Estado de Jalisco, ya desde el día de hoy mismo, 25 de marzo, ya está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República, el rancho Izaguirre. ¿Para qué sirva esto? Pues no lo sé, desde el punto de vista de todo lo que se alteró de la escena de ese rancho por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Pero yo antes de pasar al siguiente tema, en lo que tiene que ver con la opinión de la presidenta, yo quiero hacer un balance de lo que es la importancia de el cambio constitucional que propuso y que logró la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que tiene que ver con el gabinete de seguridad, con lo que es la estrategia de seguridad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene una amplia posición, una amplia capacidad de actuar desde muchos niveles de influencia, de actividad para controlar la cuestión de la seguridad, para ir contra el crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante esto que antes no había.
porque en el caso de la Fiscalía General de la República, el fiscal, y ya sabemos las limitaciones del fiscal Gers Manero, se centraba en todo un proceso de presentación de pruebas, de carpetas de investigación, de una investigación que no necesariamente era buena, de todos los lastres y topes que le ponían las autoridades judiciales al proceso de investigación o de elaboración de las carpetas de investigación. ¿A qué me refiero con esto o a qué voy? Es que el proceso tal cual ocurría antes de la creación de todo este sistema de la Secretaría de Seguridad que introdujo la presidenta Claudia Sheinbaum, ya con Omar García Harfuch, es que era un cuello de botella, porque más allá de la capacidad o de la complicidad, si se le puede probar, de este fiscal Gers Manero con el crimen, aunque no sea una complicidad, había mucha inutilidad, mucha incapacidad de llegar a fondo de muchas cosas, porque no habría posibilidad de finalizar con las carpetas de investigación que se elaboraban. Si no se presentaban las denuncias, las investigaciones, el cuerpo de investigación de la Fiscalía General de la República no era lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente rápido. Bueno, con todo esto, que veo las limitaciones que había, ahora la capacidad de Omar García Harfuch está completamente libre. ¿A qué me refiero? Que él, como toda esta estrategia de seguridad, tiene la capacidad de interactuar con la Fiscalía General de la República, con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, y con las cuestiones de investigación, de inteligencia, para poder no solo investigar, no solo hacer acciones de inteligencia para poder ubicar responsables o posibles culpables o responsables de los delitos, no, sino ir tras ellos, capturarlos y encarcelarlos, como ha pasado con lo que les acabo de mencionar, con este reclutador. Ustedes se pueden imaginar qué hubiera pasado si la captura de este reclutador del Cártel Jalisco hubiera tenido que pasar por todo un proceso judicial, penal, procesal, vinculado con la Fiscalía General de la República, vinculado con los procesos judiciales de los jueces, con la posibilidad de que obtuvieran un amparo, todo ese tipo de cuestiones. Ni se logran las capturas, ni se logra la eficiencia en los trabajos de investigación y de inteligencia, ni se logra absolutamente nada. La efectividad de Harfuch no solo es el hecho, o no solo ha sido hasta ahora y sigue siendo el hecho de que él es un buen elemento policíaco y que tiene una muy buena coordinación. Es el hecho de que maneja todos los hilos y que puede tener la capacidad de interactuar a todos los niveles para poder verdaderamente ir desde la investigación de los crímenes y de los criminales y la inteligencia para poder llegar a ellos, hasta llegar a ellos con el apoyo del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional o de quien sea, capturarlos y procesarlos. No nada más capturarlos y entregárselos a una dependencia y ya ver qué hace con ellos. No, capturarlos y procesarlos y ya garantizar que estas personas cumplen proceso. Esto se vio claramente con la extradición de estos 29 criminales que ya estaban en la cárcel. Se ve que ya la parte procesal, tediosa, patéticamente estúpida, que involucraba al Poder Judicial, pues ya puede irse por otro lado, o puede obviarse, o puede ir a la par, en dado caso, en el mejor de los casos, ir a la par y trabajar junto la Fiscalía General de la República con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse y trabajar conjuntamente. Pero independientemente de eso, Omar García Harfuch no está limitado a lo que pueda o no hacer la Fiscalía General de la República. Eso que quede claro. Independientemente de la capacidad o no de la Fiscalía, Omar García Harfuch está avanzando con las capturas de responsables y más rápido de lo que la Fiscalía hace sus indagatorias, hace sus investigaciones. Imagínense nada más ustedes que tuviéramos que esperar a que el fiscal general tome parte,
de lo que ocurre en el rancho Izaguirre, o sea, lleguen a las instalaciones, ya lo hicieron, haga las investigaciones, reciba toda la investigación de la Fiscalía de Jalisco, la procese, la amplifique, la complemente, y de acuerdo a todo eso empiece a dictar quizás órdenes de aprehensión contra quienes pudieran encontrarse como responsables o como posibles responsables de todo lo que ocurría ahí en el rancho Izaguirre. Pues ya para entonces estos cuates ya estarían, no les digo dónde, ya estarían escondidos, ya estarían algunos muertos por líderes que los prefieren matar antes de que hablen o que los capturen, o fugados en otro país, en fin. Entonces, esta es una de las cosas que yo les quería dejar claro, que quería yo platicar con ustedes, que es muy importante de lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, ya no está limitada. Sí, muchos nos quejamos al principio de que ¿qué diablos está haciendo todavía Gers Manero en ese puesto en que se vio claramente que no había funcionado en el gobierno de López Obrador? Nos había quedado la buena idea, la buena imagen de que, bueno, Claudia sí lo dejó, pero le dijo, te tienes que coordinar y tienes que aparecer y tienes que estar trabajando vinculadamente con el área de seguridad y no estar por tu lado trabajando haciendo lo que te dé la gana, independiente, como él dice, como dijo todo el sexenio de López Obrador, y que se le respetó esa independencia. No te jodes, papito, es aquí con nosotros, o sea, es en conjunto con nosotros y nos rindes cuentas, nos vas a rendir cuentas y a todo el pueblo le vas a rendir cuentas. Entonces, pues ya no es lo mismo. Pero independientemente de eso, para no errarle, la presidenta dijo, bueno, se queda, trabaja en conjunto, colabora con Harfuch, pero si no puede o si no es suficiente eso, toda esa parte operativa, tediosa, burocrática de la manera como trabaja la Fiscalía General de la República, con toda la parte procesal y los juicios y las carpetas de investigación, todo lo que tienen que hacer para hacer realmente una carpeta de investigación y todo lo que prosigue, pues ya se puede obviar, o pues pueden seguir eso ellos por su lado, el fiscal puede seguir por su lado, mientras Harfuch avanza. Y vaya que Harfuch avanza y está avanzando. Entonces vamos a continuar con este tema. Ahora platicándoles de lo que tiene que ver con el mismo caso Teuchitlán, lo que dice la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, pues la verdad es que no sabemos qué hizo la Fiscalía de Jalisco. Imagínense, desde hace 6 meses tenía en posesión ese rancho, lo tenía, ya no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero lo tenía bajo resguardo. Eso trae otra palabra, pero lo tenía bajo su resguardo. Y bueno, ¿cómo es posible que no surgiera nada de eso? Que no surgió nada de investigación de eso, y no surgieron culpables de eso, no hubo capturas por eso, y verán todo el tiempo que ha pasado. Bueno, ¿qué dice la presidenta? Tras los nuevos hallazgos en el caso Teuchitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que una vez que la investigación sea asumida por la Fiscalía General de la República, se iniciará una búsqueda exhaustiva de indicios, porque no sabemos qué hizo la Fiscalía Estatal. Sobre la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda en las diligencias, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que lo definirá la propia Fiscalía General de la República, pero no puede quedarse las cosas así como con la información que le ha dado a la Fiscalía Estatal. No se puede quedar las cosas así con la información que ha dado la Fiscalía Estatal. O sea, no es suficiente. Es una información de veras patética, paupérrima, incompleta, que denota encubrimiento, denota incapacidad, denota muchas cosas, sobre todo encubrimiento. Lo anterior porque el hallazgo hecho por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se ha prestado para una campaña, ya la hemos visto en los medios convencionales, de desinformación al calificar el sitio como un campo de exterminio y equipararlo con la Alemania nazi. Por lo que dicen los familiares o por lo que dice, que no sabemos qué tan cierto sea, lo que han salido en algunos medios. Por eso queremos que haya una búsqueda en el predio y en otros lugares, pero particularmente en el predio, una búsqueda científica
con todas las herramientas tecnológicas disponibles, con la finalidad de conocer lo que ocurrió en el sitio. La investigación se realizará para dar certeza a los familiares, para que se haga justicia, y también al pueblo de México, porque este es un tema que sí es de los familiares en primer lugar, pero también tiene que clarificarse y tiene que conocerse toda la verdad y todo lo que estamos haciendo, dice la presidenta, para prevenir y atender la búsqueda. Destacó esto la presidenta Claudia Sheinbaum. De igual manera, la primera mandataria reiteró que aunque estén vinculados, necesitamos separar los casos. Dijo la presidenta: lo dije desde el primer día que estuve aquí. Una cosa es el tema de la desaparición, otra cosa es lo que pasó en el rancho Izaguirre, y otra cosa es la actuación de los medios, y también otra, la cuarta, es la de los adversarios, que la verdad, sinceramente, es vergonzosa. Y que se aprovecha toda esta desinformación para poder crear esta imagen completamente irracional, equivocada y todo. Ya se ha platicado sobre eso en algunos medios, digamos, independientes. Se ha analizado lo poco, lo mucho que ha trascendido. Hubo visitas guiadas, que bueno, la verdad, yo soy un crítico de esto, amigos, porque aunque sí llegaron los medios, evidentemente, a invitación del fiscal general de la República, también la Fiscalía de Jalisco colaboró y dijeron: no, pues aquí está todo, abrieron las puertas del rancho y los reporteros llegaron, pero ya, pues llegaron 6 meses tarde, 6 meses después de que pues ya no había nada, ya todas las pruebas las habían, por un lado, las disque pruebas que había encontrado la Fiscalía del Estado, pues ya no estaban ahí. Todas las fotos que se habían sacado de los de las ropas, de los zapatos, de toda la ropa que había ahí, supuestamente perteneciente a mucha gente, con lo que se hizo toda una noticia, una fake news, una exageración tremenda a nivel nacional, pues ya no está ahí para que lo vieran los reporteros. Lo movieron las autoridades del gobierno del Estado, de la Fiscalía del Estado. Ya no se puso a la consideración de los medios que visitaron el lugar. Y lo que es más patético que yo vi en las transmisiones de algunos compañeros que visitaron el rancho fue ver que había banderitas en muchos lugares del rancho que decían, pues, no tocar, porque según era una prueba pericial. Imagínense nada más, solamente había una línea, una cinta amarilla de esas que ponen para que la gente caminara y no pasara a otra parte. Dice Tenax, la pregunta es: ¿qué hace Lemus en España con Alfaro? Sí, fíjense, esa es una buena, mi querido Tenax. ¿Qué hace? Pues poniéndose de acuerdo a ver cómo van a enfrentar eso. Yo digo, mi idea es esa, mi querido Tenax. Poniéndose de acuerdo con el jefe, igual todos los demás de Movimiento Ciudadano. De hecho, lo mencioné la semana pasada. Había una plan para hacer una especie de conferencia de todo Movimiento Ciudadano en España, no sé si en España, pero en Europa, y se iban a reunir ahí, incluso iba a estar Samuel García y todo, lo cual se me hace raro porque no son de la misma línea, pero en fin, se supone que iban a estar ahí, se iban a poner de acuerdo, me imagino que para enfrentar lo que se les viene, y se les viene fuerte, y Lemus también tiene que ver, no nada más es Alfaro, en fin. Bueno, a lo que voy, lo que les estaba yo diciendo es que vi esas banderitas y se me hizo bastante estúpido, bastante patético que hicieran ese tour cuando no se tuvo la previsión de pues de proteger todas esas evidencias, supuestas evidencias. Claro, no había llegado toda la Fiscalía General de la República, pero digo, eso no es pretexto, era la del Estado de Jalisco realmente todavía, pero se me hace muy poco procedimiento, muy poco profesional, muy, no sé, muy riesgoso el hecho de hacer ese tour en donde los visitantes estuvieron pasando por todos lados, pisando por donde se les dio la gana, contaminando el rancho, la escena por todos lados, y que pues, fácilmente, digo, igual no lo hicieron, pero fácilmente podían haber agarrado una banderita de esas o haber tocado el lugar donde estaba la banderita, donde supuestamente había una prueba pericial, y contaminado la escena. Ahora, también pudo ser un montaje, pudo ser que todas las verdaderas pruebas periciales ya habían sido eliminadas,
sacadas del lugar, y que la Fiscalía del Estado solamente puso esas banderitas para pues hacer la faramaya turística, patética turística, para los que fueron a recorrer el rancho. Pero una cosa que sí se demostró en el recorrido por el rancho, que fue bastante evidente, es que no había una manera de probar toda esa estupidez que se creó del campo de exterminio, toda esta fantasía de fake news que se hizo para afectar al gobierno federal, cuando en realidad pues estaban, si lo vemos claramente o lo viéramos a nivel más profundo, pues afectando al gobierno de ese estado. Pero aún así era una magnificación ridícula, completamente sin pruebas, sin ningún sustento, de que ahí había habido exterminio, un campo de exterminio, y que había crematorios. Bueno, en primer lugar, no se encontró ningún crematorio en el lugar. Y en dado caso de que hubiera habido un crematorio, para poder hacer un crematorio con la capacidad, con las condiciones para poder deshacerse de la cantidad de personas que se supone que podían eliminar, por decir así, este tipo de organización criminal en ese lugar, pues tendría que ser una cuestión industrial. El caso es que no había nada parecido. Lo dije la semana pasada. O sea, las condiciones para un crematorio que permitiera deshacerse de cadáveres de manera integral, completa, pues no pueden darse en simples hoyos en el suelo, porque no se dan las condiciones de temperatura. Es imposible lograr temperaturas de 800 o 1000 grados en el suelo, en un hueco, en una especie de zanja. Por más que uno le ponga algún combustible o algo así, no puede cremarse. Si se deforestaron Jalisco para cremarlos. No, pues, pero el caso es que en el rancho, pues, en el rancho no se demostró que hubiera algo parecido. Definitivamente el rancho sí era un lugar de entrenamiento, y había dos modalidades. Se va a probar, seguramente se va a probar. Dos modalidades de desaparición forzada de gente en el lugar. Bueno, no en el lugar, digo, de entrenamiento en ese lugar, en ese rancho, de gente que llegaba de dos formas. Como dije yo acá, que acabo de comentarles, llegaba gente que era obligada, que era capturada por policías, de los cuales ya capturó a varios Omar García Harfuch, policías de Jalisco, que actuaban como sicarios, que actuaban como gente que capturaba personas, como esos estudiantes que les dije de la Universidad de Guadalajara, y que los llevaba contra su voluntad para volverlos contra su voluntad, como integrarlos a los cárteles. Pero también había gente a la que llevaban engañada por ofertas de trabajo, de vigilancia, y que ya ahí los obligaban o los convencían para poderse volver sicarios, para poderse volver parte de este cártel. Y de acuerdo a cómo respondían, pues probablemente se quedaban o no se quedaban, pero bueno, eso es lo que sí está aprobado, lo que sí hay evidencia de eso. Pero les digo, Omar García Harfuch ya está avanzando en eso, ya capturó a una persona que era el que estaba consiguiendo a estas personas y transportándolas al rancho. Era el principal que estaba haciendo esta captura, reclutamiento. Era el jefe del reclutamiento. Entonces es una buena captura, una importante captura en este caso particular. Y la otra cuestión es los policías que llevaban gente reclutada a la fuerza, o sea, simplemente capturada, secuestrada, privada de su libertad, desaparecida de diferentes lugares, y los llevaban ahí para poderlos volver reclutas a ese lugar. Lo cual, además, hay que decir, pues no es ni el único lugar, no debe ser ni el único lugar, debe de haber otros lugares que se dediquen a eso. Que por ejemplo en ese lugar hay un lugar cercano que es Tala, en Jalisco, que seguramente tiene más casos así, y otros ranchos de otros lugares del estado de Jalisco que seguramente tienen más casos así, que se deben de investigar.
Entonces, ahí se dio mucho, en el estado de Jalisco se ha dado mucho este tipo de cuestiones de reclutamiento por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, vamos a pasar a otros temas antes de que se me acabe el tiempo, porque tengo que comentarles algunas cosas, creo que hay dos temitas chiquititos que salieron a relucir también relacionados un poco con esto. Ahorita se los voy a comentar. Tienen que ver con... Ay, creo que no los... Permítanme tantito. Ok. Uno de ellos es el que tiene que ver con la información que salió el día de hoy, que es que capturaron, fíjense que en Kenia, salió una nota que es en Kenia, sí, en este país africano, aunque no lo crean, capturaron a varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Se dio a conocer en un medio en Estados Unidos de que hubo un narcolaboratorio que las autoridades de Kenia desmantelaron y en su desmantelamiento capturaron a varios integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, de los cuales pues uno de ellos era mexicano, los demás son de Kenia o de otros países, pero uno de ellos es mexicano. Y bueno, pues el embajador de México en Kenia pues ya sacó un despliegue, una carta, un oficio, diciendo que pues le van a dar asistencia consular a este mexicano, independientemente de lo que sea, lo cual demuestra que pues esto sí ocurrió, al menos la acusación de que se trata de que hay un mexicano capturado por narcotráfico, más allá del hecho de que se trate del cártel Jalisco Nueva Generación, como le identifica en este caso el gobierno de Estados Unidos. Yo no sé si sea un montaje, ya se verá más adelante si fue un montaje de Estados Unidos para poder, digamos, acusar que pues el cártel Jalisco es tan potente y tan fuerte que pues hasta tiene narcolaboratorios en Kenia. Y la pregunta es, ¿qué diablos hace el cártel Jalisco Nueva Generación hasta Kenia con narcolaboratorios? Y ahí me surgen varias dudas. O sea, ¿qué no hay lugar en México ya para que el cártel Jalisco tenga narcolaboratorios y de ahí pueda producir la droga, procesarla para invadir Estados Unidos, para meterla a Estados Unidos? Y si no es así, pues ¿por qué es así? O en Latinoamérica, en Centroamérica o en otros países más cercanos de Estados Unidos, olvídense. O sea, olvídense de México, de Estados Unidos mismo, porque pues allá es el mercado, allá es donde se manda. ¿Cómo les suena a ustedes de que haya un narcolaboratorio en Kenia si la droga, el destino final, al menos mayoritario, es Estados Unidos para la droga? A menos que la droga de Kenia sea el destino Europa, podría ser, pero aún así Kenia queda muy lejos de Europa. ¿Por qué no Madagascar, por ejemplo, el norte de África? No lo sé. No me hagan caso, pero yo podría inferir que esto, si es cierto, si se confirma, pues sería una palomita para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para las acciones que está haciendo en materia de seguridad Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque si el cártel Jalisco Nueva Generación está teniendo la necesidad de hacer narcolaboratorios en un país tan lejano como en Kenia, fuera de México, en lugares fuera de México, no creo que sea porque está extendiendo su capacidad de producción de drogas a nivel mundial, sino probablemente, puede ser también, puede ser, ustedes tendrán la mejor opinión, pero también puede ser porque ya no es fácil. No está siendo tan fácil tener este tipo de instalaciones en México porque el gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya se las está poniendo más difícil. Ha habido muchas capturas de líderes del cártel Jalisco, varios de ellos ya fueron extraditados a Estados Unidos, que estaban ya en la cárcel, y varios de ellos han sido capturados. Se ha desmembrado mucho del cártel Jalisco Nueva Generación. No del todo, obviamente, pero se le ha pegado muy fuerte y pues es el cártel más poderoso, al día de hoy creo que es el cártel más poderoso de México, a menos que ustedes tengan otra idea. Entonces, si ese cártel que es tan poderoso, pues tiene intereses o tiene narcolaboratorios en Kenia, pues quizás sea, yo insisto, es una suposición mía, no la aseguro, pero quizá pudiera ser porque ya no es tan fácil tenerlos aquí en México. No está siendo tan fácil porque las autoridades están siendo más contundentes, más fuertes y ya
se ve obligado el cártel Jalisco a tener otro tipo de, a irse a otros lados. No digo que solamente sea quizás a Kenia, a lo mejor también hay lugares en Centroamérica o en Sudamérica en donde está teniendo influencia, que hace más sentido porque pues al final pues el mercado principal está en Estados Unidos, no tiene caso tener narcolaboratorios a una distancia tan increíblemente grande de Estados Unidos como es Kenia, un país del otro lado del mundo, del otro lado del Atlántico, muy, muy lejos en África, ¿no? Es demasiado lejos de Estados Unidos. Pero bueno, son las suposiciones que estamos haciendo, los análisis sobre esta captura que se hizo de estos narcotraficantes, uno de ellos mexicano, supuestamente, en Kenia. Si son o no son del cártel Jalisco Nueva Generación, no creo que esté confirmado. Lo que sí está confirmado es que sí, verdaderamente hay un mexicano y que sí los capturaron. ¿Por qué? Porque tan es así que el embajador de México en Kenia hizo un oficio, sacó un desplegado en donde dijo que iba a dar, y explicó toda la lucha que está haciendo México en contra del cártel Jalisco y en contra de todos los cárteles y toda la cuestión de seguridad, la estrategia de seguridad, cuánto se ha capturado, etcétera, para justificar lo que el gobierno de México está haciendo en materia de seguridad. No dijo mucho más, solo al final dice que pues, le van a ofrecer asistencia consular al mexicano, pero ya, nada más eso, no hay mucha información más. Pero con eso digamos, se corrobora que esta captura sí fue real, que sí se encontró eso allá y que hay algo de verdad. Entonces parece que no es del todo un montaje, quizás sea exagerado de parte de las autoridades gringas haberlo hecho, pero les digo, quizás no sea una mala publicidad para el gobierno de México, sino al contrario, era una palomita probablemente. Bueno, otro tema que también ya para terminar esta transmisión en vivo que salió el día de hoy, yo ya les platicaba la semana pasada sobre Enrique Graue, ex rector de la UNAM, en la época no tan anterior, digamos, no hace mucho. Enrique Graue era el rector de la UNAM, un rector muy neoliberal, como todos los que han estado en la UNAM en los últimos años. Siguen teniendo un poder muy grande el neoliberalismo en la UNAM, desafortunadamente. Lo dijo el presidente López Obrador, la UNAM se volvió más fifí que los fifís, que las universidades privadas. Es patético, sobre todo en sus autoridades, no tanto en los estudiantes, sobre todo en ciertas facultades, pero las autoridades muy diferentes del rector Barros Sierra, del movimiento del 68, de otros momentos en la UNAM, que fue muy combativa, que fue muy de izquierda, en la época de Cuauhtémoc Cárdenas del 88, una universidad marcadamente de izquierda, muy fuerte en ese aspecto. Pues ya muy diferente la UNAM en ese sentido. Entonces, pues fíjense que este señor Graue y a su exdirector, creo que es exdirector, bueno, no sé si ustedes sepan si es director todavía o ya dejó de ser director de la FES, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM también. A estos dos personajes, yo ya les había dicho la semana pasada, les había dado la nota de que los estaban haciendo un juicio para que pagaran 15 millones cada uno a Yasmín Esquivel y a la maestra Marta Rodríguez por daño moral. Bueno, pues resulta que ya salió la resolución y efectivamente van a tener que pagar 15 millones de pesos cada uno de ellos, tanto a la ministra Yasmín Esquivel como a la maestra Marta Rodríguez de la FES de Aragón, ¿sí, no? de la UNAM. Yo supongo que a la maestra la van a reinstalar porque la corrieron y le van a reparar el daño moral, por supuesto, con 15 milloncitos que pues no les caen nada mal, y a ellos sí les van a hacer bastante mella, sobre todo a este ex rector que pues su retiro muy lujoso, muy dorado de la UNAM como ex rector, pues le van a pegar una buena mordida para que se la pase a pagar, que pase a pagar el daño moral que le causó a la ¿cómo se llama? A la juez de la Suprema Corte, a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Increíble, quisieron acabar
Quisieron acabar con el prestigio, el buen nombre y con el puesto de Yasmín Esquivel. Quisieron sacarla y condenarla al descrédito eterno, permanente, y se demostró en su tiempo que todo esto era un ardid, que todo esto era falso, que no había pruebas de que hubiera habido de lo que se le acusaba, de que plagiara su tesis, y finalmente pues ahora ya parece ser que la justicia pues ya está haciendo ya está viendo un poco de justicia en este aspecto con este señor Graue, el exrector de la UNAM, y el exdirector de la FES Acatlán. ¿Acatlán? Sí, bueno, no sé, de la FES del Aragón, perdón. Aragón, de la UNAM. Hay que chingarlos, dice José Miranda. Pues sí, dice Marta Rodríguez. Hay una Marta Rodríguez aquí que está, pues qué bueno que está una Marta Rodríguez aquí en el chat. Pues yo, la verdad que mis respetos para la maestra Marta Rodríguez, mis respetos para Yasmín Esquivel, una gran ministra que seguramente estará en la lista de las ministras que van a ser electas, obviamente, tanto Lenia Batres como Yasmín Esquivel, pues que van a estar en el grupo de los que van a ser electos como parte de la Suprema Corte de Justicia en la elección del próximo junio. La verdad, hay que ponernos, fíjense amigos, hay que ponernos muy buzos. Yo por ahí tengo una lista de algunos jueces que ya estoy seleccionando, o ministros, sobre todo ministros de la Suprema Corte, candidatos. Hay que estar checando desde ahorita, ya estamos en marzo, hay que estar checando currículums, historias de vida de diferentes personajes, de diferentes candidatos que ya están en las listas. Hay que darnos a la tarea de eso. Yo en la medida de lo posible lo iré haciendo para que ustedes tengan aquí información. Yo a ver si mañana voy a darles los nombres de algunos de ellos que ya tengo seleccionados como que son muy buenos candidatos para que votemos por ellos en las elecciones de junio, pero no son todos, vamos a seguir sacando los nombres para estar seguros de quienes sí son unos buenos candidatos y son garantía de tener una buena Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues hay que investigar, porque también están jueces de distrito, están jueces, están otro tipo de niveles en el proceso del Poder Judicial, por los cuales también vamos a votar. Entonces hay que estar bien informados. Dice Tenax, la otra semana, abril 2025. Sí, la otra semana. Bueno, entonces la idea es eso, ya estamos en abril, como dice Tenax, ya falta poco, entonces vamos a empezar a ir recabando estos currículums, estas historias de los posibles ministros de la Suprema Corte para que pues los tengamos en mente, porque tenemos que tenerlos en mente bien claro para cuando vengan las boletas, para que cuando vayamos a votar, pues podamos realmente elegir a los que valgan. No se nos vayan a ir las patas por ignorancia, por desconocimiento, por pereza, por desidia. No se nos pueden ir las patas y vayamos a ir a darles el puesto a gente nefasta como aliados de Calderón, o gente que esté ahí oculta tratando de pasar desapercibida como como que nada, y resulta que les demos el cargo, que les demos el puesto. La verdad, sinceramente, pues no. O sea, no sería tanto que se luchó porque se llevara la democracia, que se lograra la democracia en el Poder Judicial, el único de los tres poderes en donde pues prácticamente estaban fuera de la elección, fuera de la posibilidad de que el pueblo los eligiera, el único poder que no tenía absolutamente nada de democrático. Bueno, ya sabemos que los demás no lo tenían mucho, no hace mucho tiempo tampoco el legislativo y el ejecutivo. No hace mucho realmente había fraudes y pues tampoco era muy democrático, pero pues había la democracia, se elegían. Había fraudes, pues ya no hay, ya tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo realmente se elige a nuestras autoridades en dos de los tres poderes del país. Entonces es una gran conquista que en toda la estructura de gobierno del el poder de México
los tres poderes estén realmente bajo el control, bajo el poder de nosotros, del pueblo. Es muy importante, es vital. Se había dado una inmensa corrupción que hizo que lo que hizo Calderón, lo que ejecutó Calderón, fuera todavía más nefasto, porque con un poder judicial corrupto, pues es todavía peor el impacto de lo que causó el criminal, el genocida de Calderón en toda la estructura de impunidad de México, con tantos narcotraficantes, con tantos políticos corruptos, con tanta gente que se ha salvado del poder de la justicia, se ha mantenido impune y no se ha logrado proceder contra tanta y tanta gente. Entonces se tiene que renovar y es algo importantísimo. No tienen idea de lo grande que logró. Ya se logró en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se había logrado en el gobierno del presidente López Obrador. Él sentó las bases, pero se confirmó, ya se consolidó cuando se logró ya elegir al Poder Judicial. Entonces yo lo que les digo es, no desperdiciemos esto porque es un logro de la 4T, es un logro increíble que hemos alcanzado, que nos ha costado mucho trabajo a millones de mexicanos lograr este avance democrático, lograr que el pueblo verdaderamente sea el que mande, el que dirija los destinos de México, los destinos del país. Es fundamental, es vital que esto ocurra. Yo sé que la mayor parte de los países no tienen eso, o sea, hasta eso vamos a ser muy afortunados porque la elección de jueces, ministros y magistrados en la mayor parte de los países del mundo no se da, no existe, y en algunos sí se da, pero no de una manera tan completa como se va a dar aquí en México. Eso también hay que decirlo. En Estados Unidos se da, pero no se da de manera plena, y en otros países también es de manera parcial. Entonces el ejemplo de México es un ejemplo a nivel mundial, es un ejemplo mundial. Es muy importante lo que se va a lograr, y ya lo vamos a ver. Pero para todo esto hay que tener la responsabilidad de participar. Porque recuerden que la democracia no es no es un regalo gratuito que podamos despreciar, ni es una democracia representativa per se nada más. Es una democracia participativa, o debe serlo. Debemos hacer que la democracia sea participativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos despeguemos de quienes elijamos, que nos atengamos a quienes estamos eligiendo, no de manera ciega, sino que les demos seguimiento, que los elijamos, que veamos a quienes elegimos, que nos aseguremos de que sean personas probas, de que sean personas dignas, de que sean personas honestas, pero que si no lo son o no dan el ancho, pues entonces hay que hacer valer nuestra fuerza de quienes los eligieron y penalizar esa elección, para que esas gentes que no cumplan con lo que se supone que debieran haber cumplido para lo que se les eligió, pues entonces que se vayan para afuera. Es muy importante eso, pero para eso hay que tener participación, hay que tener conocimiento, hay que tener... Bueno, sí, el INE se está saneando, dice, primero sanea el INE. Pues sí, el INE se ha saneado bastante, y creo que se va a seguir saneando. Y es importante lo que dice Dan, todavía no se ha dado, y es importante que se termine de dar la renovación completa, no solo en el INE como tal, sino en todo el proceso electoral, en toda la cuestión electoral. La reforma electoral debe de ser completa. Guadalupe Tadei corrupta, sí. Bueno, si Guadalupe Tadei está corrupta, imagínate el antecedente. No, bueno, pues realmente hay otros que están ahí enquistados que son partidarios del que estaba antes, del Lencho, y que la verdad son bastante más nefastos. Tadei no es que sea maravillosa, pero ha mejorado mucho el INE, y si alguien dice que no y por aquí está en el chat, pues entonces quiere decir que le rinde pleitesía al pasado y al PRIAN, porque sí ha mejorado mucho. Ahora, yo insisto, sí se tiene que mejorar, puede ser mejorable todavía el INE, más aún de lo que ha sido,
pero eso pasa por muchas cosas, que es la reforma electoral. O sea, la reforma electoral tiene que ser plena y esa reforma tiene que llevar a más austeridad en el INE, más austeridad en los partidos políticos, más austeridad en el Congreso, la reducción del número de diputados plurinominales, de senadores plurinominales. Hay muchas otras iniciativas que ya se quedaron ahí pendientes, que no se han llevado al pleno completamente a plenitud, digamos, y que tienen que llevarse a plenitud, que tienen que terminarse, que tienen que dárseles cauce. Entonces, sí, tomo ese comentario de ahí, un compañero que lo hizo en el chat, de manera propositiva. Sí, es cierto que todavía el cambio electoral o la reforma electoral como tal plena no se ha conseguido en toda su extensión, pero pues hacia allá vamos y estamos avanzando en eso. Pero de todas formas, lo importante es que ya se tiene un INE que al menos no está en manos de la derecha, que en manos de Lencho Córdoba, y que sabemos que si se cuentan los votos se van a contar bien, y de que quienes elijamos como miembros del Poder Judicial, pues va a ser porque los que elegimos, que no va a haber ese tipo de problemas de chanchullos que habían antes. Entonces, lo menos que podemos hacer es, pues ya que luchamos tanto, ya que insistimos tanto en eso, en la democracia y en que se cumpla todo esto, pues hagámosla valer, exijámosla. También hay que estar detrás de eso, de estar de nuestro voto. No solo votar y darse la vuelta, sino votar y seguirse manteniendo pendiente de por quién votamos, por qué votamos por esa persona y qué es lo que esa persona hace a partir de que votamos por ella. Y eso aplica para todos los niveles de gobierno. Y también va a aplicar para los jueces, magistrados y ministros. Así como debe aplicar, y no lo hacemos, hay que hacerlo, con diputados locales, federales, con senadores, con presidentes municipales, con todos los autoridades que se eligen. Pues hay que estar pendientes y hay que exigir cuentas y hay que decir abiertamente si algo no nos gusta, no importa que sea del partido por el cual estamos teniendo preferencia, que en este caso pues es Morena, pero la mayoría de los mexicanos, una gran mayoría, pero aún así se pueden cometer errores como se han estado cometiendo y hay que señalarlos y hay que marcarles la ruta, la mayoría del pueblo, para que digan, espérate, ahí le están regando, jálenle tantito para acá. Y lo hemos dicho errores, hemos señalado donde han estado cometiendo algunas pifias, en donde deben de rectificar. Entonces es importante, para eso es la participación, no es la cuestión de, ya los elegimos, que se hagan bolas ellos, que se hagan cargo. No, pues no se trata de eso, se trata de apersonarse, se trata de estar ahí, de no darles de ancho, de que se sirvan de ancho, decir, bueno, ya les dimos la responsabilidad, ya te dimos la estafeta, ahora tú hazte cargo. Porque ahí es donde viene la corrupción, ahí es donde se presentan las posibilidades de que se dé corrupción, independientemente de quién se trate. Dice Javier Enrique Rodri, en Jalisco no ganó MC y el INE no hizo absolutamente nada, a lo mejor era anular la elección. Sí, muy bien, muy buen comentario, mi querido Javier Enrique Rodri. Ahí están una de los problemas que hay todavía con el INE. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que hay autoridades electorales todavía, como está organizado el sector electoral en el país, en donde no está centralizado. Y el INE, tristemente, y el tribunal a nivel federal, el tribunal electoral, no se metió a nivel estatal en el organismo electoral del estado de Jalisco. Decidió pues dejarlos que ellos hicieran cargo. Y yo creo que es una cosa que no debe de ser, pero pues es una cuestión que está en discusión por el federalismo y hay muchas cosas involucradas. Yo creo que los organismos electorales, yo soy de la idea de que los organismos electorales estatales deben de eliminarse y el INE debe de actuar en todos los estados y debe tomar posesión de las instalaciones, del equipo, de todo lo que tiene que ver con los yo no me acuerdo cómo se les llama esos, bueno, pero son organismos electorales estatales, vamos a decirles así, organismos estatales electorales, para que todo eso sea a nivel federal. Porque lo que ocurre es de que pues hay cacicazgos y a niveles estatales pues le responden al gobierno estatal.
los gobernadores estatales, incluso de Morena, o sea, quien sea el gobernador de cada estado, puede y tiene mucha fuerza para poder influir, sobre todo los corruptos del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, influyen de manera muy dura, muy fuerte, muy decisiva en los OPLES, ya se me acordé del nombre, en los OPLES de esos estados, en los organismos electorales de esos estados. Entonces, pues ahí ese es el gran problema que existe. Mientras existan esos OPLES, pues estamos mal. Entonces, lo que tiene que hacerse es eliminar los OPLES. El problema de Jalisco, la elección de Jalisco fue ese, definitivamente. Se permitió un fraude asqueroso y eso no debió haber ocurrido. Tiene razón aquí mi querido Javier Enrique. No debió haber ocurrido. Ahí hubo un fraude y además hubo pruebas. Hubo videos de cómo estaban manipulando las casillas, manipulando las actas, transportándolas, haciendo, o sea, cosas completamente irregulares que demostraron que hicieron chanchullo. Y hubo resultados electorales muy polémicos, muy absurdos, muy ridículos, en donde gana el gobierno, el Movimiento Ciudadano, el gobierno estatal, pero todo lo demás lo gana Morena. Todo. Y no coincide una cosa con la otra. O sea, los resultados no tienen sentido, pues, en esa cuestión de que qué casualidad que todos los diputados, senadores, autoridades locales, presidentes municipales, o sea, la gran mayoría de las cosas se los llevaba pero de calle, de una manera espantosa, tremenda y fuerte, Morena, y resulta que el gobierno estatal lo quisieron amarrar a como de lugar con todas las cadenas posibles para que se lo mantuviera. Es la fuerza de Alfaro, es el cacicazgo de Alfaro y de Lemus, que se aganallaron en López y que no quisieron soltarlo, pero por ningún motivo. Pero en fin, esa es la historia de este día, mis queridos amigos. Nos estamos viendo mañana con más información. Vamos a ver qué información tenemos. Dice Tenax, Movimiento de Corrupción MC en México. Así es, mi querido Tenax. Vamos a ver qué información hay el día de mañana. A ver si mañana me acuerdo de darles la información relacionada con estos candidatos a ministros de la Suprema Corte, que son muy muy buenos, que nos tenemos que estar recordando para la elección de junio. Y pues no me queda más que agradecerles a José, a Tenax, a todos ustedes que han estado aquí, a todos ustedes, a mi amigo, a todos mis amigos que han estado aquí. Les agradezco mucho su permanencia.